Bien, pues vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, lunes 4 de abril. Sean todos bienvenidos. Los que faltan, por favor, por encender sus cámaras, enciéndanlas para que podamos iniciar. Alberto, Alex, Kian y Shaila. Muy bien, pues el día de hoy el tema es el camino de la electricidad. Vamos a ver cómo la electricidad pues llega a nuestros hogares. Antes de abarcar de lleno el tema de cómo llega hasta nuestro hogar, pues es necesario recordar, ¿verdad?, lo beneficiosa que es la electricidad. Nosotros estamos acostumbrados y todos los días tenemos contacto con la electricidad, ya sea con fenómenos naturales, como puede ser cuando viene la lluvia y hay muchos rayos, ¿verdad? Ahí está viendo electricidad de manera natural. Nadie la está creando, ninguna máquina la está creando, pero también nosotros estamos en contacto con electricidad de manera artificial. La iluminación de nuestros hogares y el funcionamiento, pues, de cada uno de nuestros electrodomésticos, por ahí el refri, el horno de microondas, diferentes cosas que tenemos en casa, pues funcionan gracias a la electricidad. Y pues en la sociedad actual, la electricidad constituye una parte importante de todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Todos nuestros aspectos de nuestra vida tienen que ver con la electricidad. A veces no nos damos cuenta hasta que nos hace falta. ¿Qué tal cuando se va la energía, se va la corriente en casa? ¿Cómo sufrimos? No hay internet. Cuando se hace de noche no tenemos luz. Si hay calor, pues nos estamos ahí deshidratando. ¿Por qué? Porque no puedo encender el ventilador, el aire acondicionado. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta realmente que la electricidad nos sirve para todo, que nuestra vida gira en torno a la electricidad. Pues sin la electricidad no habrían podido desarrollarse la mayor parte de los avances técnicos, científicos, ¿verdad?, que nosotros disfrutamos hoy en día. Incluso no podríamos tener esta clase a distancia, ¿verdad?, si no hubiera electricidad, pues el tipo de vida que llevaríamos sería completamente distinto. Ellen, dime algo que no podríamos hacer sin electricidad. Buscar algo en internet. Si necesitas información, no puedes porque no hay luz. Excelente, muy bien. Ese es en el ámbito educativo. Perfecto, Ellen. Alex, dime otra cosa que no podríamos hacer si no hubiera electricidad. Ver televisión. Ver televisión, ok. Nuestra vida cotidiana, en nuestra casita, pues no podríamos ver televisión. Vania, algo que no podríamos hacer sin electricidad. Sí me escucha, ¿verdad? ¿Cómo? Hacer llamadas. Hacer llamadas. Ok, hacer llamadas. A ver, ¿quién es muy social por aquí? Ernesto. En el ámbito social, algo que no podríamos hacer sin electricidad. Bueno, pues yo a veces juego con mis amigos juegos por internet y ya no podríamos jugar así y divertirnos.
por neto, pues. Excelente. Excelente, Yo Ernesto. creo Muy que bien. podríamos tomar agua porque los purificadores de agua son con electricidad. Así es. Excelente. Muy bien, Ernesto. Muy acertados tus comentarios. Y Andrea, en el ámbito médico, en el ámbito de la salud, ¿qué no podríamos hacer sin electricidad? Podría ser muchas cosas porque la mayoría de los aparatos que se utilizan ahora para hacer chequeos o alguna operación como las cámaras para cuando te las introducen o la máquina de respiración artificial necesitan electricidad. Entonces, sin la electricidad prácticamente morirían millones de personas. Así es. Excelente. Muy bien, Andrea. Entonces, aquí vemos cómo sí, Sofi. También cuando, pues, si unas personas tienen algo importante como una reunión, una llamada o cualquier cosa que sea importante para esas personas que tienen trabajo o algo así, que necesitan de electricidad, pues eso es lo que pasa, que si tienes una reunión importante o algo que necesitas para ti, pues no puedes porque no hay electricidad y eso provoca que pueda pasar algo mal. O que, por ejemplo, para los doctores, de que, como dice Alejandra, bueno, digo, perdón, Andrea, de que por ejemplo, para lo del corazón, si no hay electricidad, eso no sabemos cuánto tiene de vida el corazón de ese paciente que está sufriendo, o por lo de, para lo de la cirugía, donde que necesita, no sé, que está lastimado de algo y para su cirugía no se puede porque no hay electricidad, o lo de, para que pueda respirar de la maquinita esa, no puede porque no hay. Es lo que pasa. También cosas importantes o lo que necesitan es lo que puede pasar si no hay electricidad. Excelente, Sofi. Así es. Y aquí nos damos cuenta de cómo nuestra vida gira en torno y depende de la electricidad. Muy bien. Y bueno, ya hablamos mucho de su importancia, de cómo nos ayuda, pero ¿qué es la electricidad? Ya sabemos que hace que funcionen muchísimos aparatos y bueno, ya ustedes me dijeron un montón de cosas, pero ¿qué es la electricidad? Bueno, pues la electricidad es un flujo de electrones a través de un medio que sea capaz de permitir su circulación. Aquí podemos ver el ejemplo. Véanlo, es una circulación de electrones, la corriente eléctrica. Aquí podemos, bueno, vemos el ejemplo de una pila y vemos cómo están corriendo los electrones. Y este flujo se produce de negativo a positivo. Aquí lo vemos perfectamente en una pila. Ya sabemos todos que una pila pues tiene su lado positivo y negativo, ¿verdad? Entonces empieza a fluir la energía de el negativo al positivo. Y esto es la circulación de electrones. Vamos a ir poco a poco. La electricidad es un conjunto de fenómenos físicos que se producen cuando existe un movimiento de los electrones, de los átomos que forman cualquier tipo de materia. Bien, ya nosotros sabemos cómo está conformado el átomo. Tiene protones, tiene neutrones y tiene electrones. ¿Cuáles son los que producen la electricidad? Pues los electrones, aquí los vemos, son los que tienen carga. ¿Qué tipo de carga, Aldo? Protón, neutro y El electrón. ¿El electrón qué tipo de carga tiene? Negativa. Correcto, negativa. Entonces, vemos que el electrón es el que se va en formas elípticas. Aquí vemos, es el que va fluyendo. Y como decía hace rato, empieza de la negativa a la positiva. Va fluyendo. Entonces, los electrones son los que tienen la electricidad. Y esos son los que se van moviendo y van fluyendo. Que sabemos que todos la materia está formada por átomos. Entonces, al ir fluyendo o al ir, vamos a imaginar
como si fuera, no lo sé, un tren, un automóvil que va avanzando, así mismo va avanzando la electricidad. ¿Y qué va haciendo a su paso? Va produciendo este flujo de electrones, al irse moviendo, al ir circulando, pues van creando la electricidad. ¿Y cómo la crean? ¿Qué es lo que producen? Pues producen luz en un foco, una bombilla. Ahí podemos ver cómo ese flujo de electrones produce luz. También puede producir calor en un radiador eléctrico, puede producir también frío, puede producir movimiento de motores, de maquinarias y todo lo que sabemos que funciona con energía, con electricidad. Pero esto es gracias a este flujo o circulación de los electrones. Y el movimiento de los electrones es lo que se conoce como corriente eléctrica. Por eso se dice corriente, porque pues van corriendo esos electrones. Lo que necesito que quede claro es que los electrones son los que producen la energía. Y lo vemos, los de carga negativa son los que al ir corriendo, al ir circulando, van produciendo la energía, que se transforma en lo que nosotros queramos, donde nosotros lo pongamos en luz, al enfriar el refrigerador, al encender una estufa eléctrica, al calentar agua con una resistencia, al cargar un celular. Esos son los productos de este flujo de electrones. Y algo que es muy importante saber y que justamente en eso se enfoca el tema de hoy, cómo corren, cómo fluyen. ¿Por dónde? No todos los materiales permiten el paso de la corriente eléctrica. Hay materiales por los que los electrones no pueden circular y otros por los que los electrones fluyen con mucha facilidad. Aquí ya sabemos entonces cómo funciona. Es el flujo de electrones, van pasando de uno a otro. Pero, ¿cómo pasa? Aquí nos dice claramente que en algunos materiales es así fluido, van pasando. En algunos les cuesta un poquito más de trabajo y en algunos de plano la electricidad no pasa. No puede fluir. Entonces, son tres tipos de, aquí está, de materiales. Los conductores, los semiconductores y los aislantes, que es por ahí por donde la energía pasa, que es el camino de la electricidad, el tema de hoy. Entonces vamos a ver cómo esta electricidad camina, cómo esta electricidad avanza. Primero, vamos con los conductores. ¿Por dónde sí pasa la energía? ¿Por dónde es fácil que fluyan estos electrones? Dice, son los materiales que permiten el movimiento libre de electrones, por lo que se utilizan para crear circuitos eléctricos. Se puede decir que todos los materiales o elementos que permiten que a través de ellos fluya la corriente o las cargas eléctricas en movimiento se conocen como conductores. Entonces, por los que el flujo de los electrones es muy fácil y sí puede conducir a otros, se les llaman conductores. Entre los conductores se encuentran los metales y el agua salada. Por estos materiales, los electrones pueden desplazarse libremente de un punto a otro. Aquí vemos esos sacapuntas de metal, algunas tachuelitas, clips. Aquí Algo que vemos se unas sea algo latas. metálico. Algo que Así sea es. todo de metal. Exactamente, Lo que los se metales. refiere, que sea todo, cualquier metal. Todo lo que atraiga es. lo metal, como un imán. Que el imán atrae todo lo metal cuando lo atrae con otras cosas. Exactamente. Entonces, gracias, Sofi. Los conductores son los metales y el agua salada. No creo que quieran hacer la prueba, ¿verdad? Entonces, no sé si pues han visto que de repente tienen algún metal agarrado y bueno, eso es muy común en niños, que de repente están los niños y en los conectores
de la casa, de repente meten algún metal. Por eso es muy importante y ahora vienen, de hecho, los conectores de la casa, donde se enchufan ya con seguros o con tapas para que no puedan, generalmente los niños lo hacen, introducir algún tipo de metal, porque el metal es un conductor de electricidad. ¿Y qué va a pasar? Pues obviamente a quien lo haga le va a dar una descarga eléctrica muy fuerte. ¿Por qué? Porque en el metal fluye perfectamente la electricidad. Entonces hay que tener cuidado cuando nos acercamos a algo que tiene electricidad y estemos tocando, tengamos algo metalizado. Tener mucho cuidado, porque en los metales tiene el agua salada, fluye libremente los electrones. Por eso vemos igual que los cables por dentro son metales, porque por ahí fluye la electricidad. No sé si de repente han visto alguna extensión, algún enchufe, están por dentro. Nosotros lo vemos como el cable, como si fuera un hule o algo así, pero por dentro es metal, son unos cablecitos de metal que tienen. Entonces, por eso fluye. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que tienen algo encima? Ese como hule, ese como plástico. Ahora lo vamos a ver. ¿Para qué es? Vamos a ver a los aislantes. Los aislantes son los materiales donde los electrones no pueden circular libremente. Se utilizan para cubrir un elemento conductor de electricidad. Así puede resistir el paso de la corriente a través del elemento que alberga y mantenerlo en su desplazamiento. Justamente eso que les estoy diciendo del cable. La electricidad fluye por los metales que están adentro y esos metalcitos están cubiertos por otro tipo de material que no permite el paso de los electrones, o sea, no permite que la corriente pase. Entonces, por ahí los cablecitos, la corriente está fluyendo, pero cuando nosotros lo agarramos, no pasa la corriente a nosotros porque tiene este forro, tiene este protector que es un aislante. De repente, no sé si han visto igual que cuando reparan algunas cosas, algunos cablecitos, y le ponen una cinta negra que se llama cinta aislante. Porque esta cinta es un aislante, no permite que pase la electricidad. Y dice, además los aislantes protegen estas corrientes eléctricas para evitar el contacto con otras partes conductoras, así como para proteger a las personas de hacer contacto directo con tensiones eléctricas. Imagínense si el cable no tuviera ese protector, no podríamos tocarlo. O de repente es muy importante ponerle esta cinta cuando de repente se hace una reparación, porque si se pegan estos dos cables, estos dos metalcitos, los dos van a tener corriente y se hace como un cortocircuito o algo así. ¿Por qué? Porque es demasiada corriente. Entonces, por eso se le ponen estos aislantes. Y entre los materiales aislantes está la cerámica, el vidrio, los plásticos en general, cualquier tipo de plástico, el papel y la madera. Estos son materiales que no conducen la energía eléctrica. Aquí vemos. Súper fácil. Por eso, pues, les digo que estos cables, pues, están cubiertos para que nos proteja a nosotros como personas al momento de tocarlos. Y, pues, la corriente, la electricidad, los electrones, pues, vayan fluyendo libremente. No les corta el paso. Aquí está. Así que ya sabemos, los plásticos, madera, estos no conducen la electricidad. Son completamente aislantes. Y hay otro tipo que son los semiconductores, como que sí, como que no. Son los materiales que pueden presentar propiedades eléctricas de los conductores y de los aislantes, dependiendo de las características del contexto en donde se encuentran. Puede que sí conduzcan, puede que algunos sean completamente aislantes, por eso se les llama semiconductores. La característica de los semiconductores es que dejan pasar la corriente eléctrica en un solo sentido y lo impiden en el sentido contrario. Algunos de los semiconductores más usados son el silicio, el germanio y en menor medida el azufre. Se utilizan para crear estos circuitos.
No sé si alguna vez ustedes han visto este tipo de circuitos que están de repente dentro de... Es donde contiene esos como unos chips o memorias Ah. esas de cosas. No los he visto en Exacto. persona, pero como en películas o cualquier cosa aparecen esas cosas como para computadoras o aparatos que Exactamente. tengan de esos tipos de chips o algo eso. Así es. Aquí lo podemos ver igual. Esos que son, por ejemplo, de la entrada de nuestro celular, para donde se carga, o en las computadoras donde se le mete que el USB y demás. Entonces están hechos de un material semiconductor. ¿Por qué? Porque cuando toca metal con metal ya pasa la energía. Pero cuando nosotros si tocamos el metal así nada más, por ejemplo, lo pueden hacer la prueba, pues no te pasa nada. Porque es un semiconductor. Dependiendo de la temperatura o, por ejemplo, del agua. Por ejemplo, hay algunas cosas que no sé si les ha pasado, que la tocan algún metal y no les pasa nada. Pero cuando están mojados o algún tipo de cierta temperatura, ya les da toque. Entonces, esos son los semiconductores, que de repente puede que sí permitan el flujo de la electricidad y de repente puede que sean completamente aislantes. Entonces, se utilizan para crear estos circuitos electrónicos, para crear chips, como nos decía Sophie, lo de las baterías del celular y todos estos. Antiguamente, los televisores, tú desarmabas un televisor y estaba lleno de esto. O una grabadora, un estéreo, pues están llenos de estos circuitos. Entonces, para eso se utilizaban. Ahora ya no tanto, porque ya todo es como que ya más moderno. Pero sí para los de los celulares, para eso sí se utiliza todavía. Y entonces, estos son los 3 tipos de materiales: conductores, aislantes y semiconductores. ¿Alguien tiene algún comentario que quiera decir, bueno, a mí sí me pasó esto, o alguna vez me protegió un semiconductor o un aislante? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿A alguien ya le dio alguna descarga eléctrica alguna vez? ¿A quién? Ernesto, cuéntanos qué A pasó. mí. Bueno, escuchamos a Ernesto y luego a Andrea. ¿Cómo fue? Pues mi abuelita tiene una casa y donde se conecta como que, donde se conectan los cargadores, está rota esa parte y pues ahí metí el dedo y se sintió toquecito. Pero no sé Ahí por qué se sintió tan fuerte. Se sentía Ah, como, ok. O sea, completamente metió el dedo ahí donde están los conductores. Permítame un segundo. Perfecto. Entonces son estos 3 tipos. Y viene la actividad. Vamos a escuchar a Andrea, también su experiencia con la electricidad. Pues hace poquito estaba cargando mi laptop y no me di cuenta que el aislante del cable ya se había pelado. Entonces, pues cuando toqué la correa, estaba agarrando un vaso de agua helada, por lo tanto mi mano tenía agua. Entonces cuando tomé Peor. el cable, sentí el toque y brinqué y lo solté. Me sequé la mano y lo quité. Así es, no muy agradable sus experiencias con la electricidad. La verdad sí es difícil y por eso ahí vemos
la función de los aislantes, de que nos protegen de las descargas eléctricas. Cuando de repente veamos algo así, un cable pelado, ni nos acerquemos porque ya sabemos qué va a pasar. Los electrones van a fluir hasta nuestro cuerpo y no es agradable esto. Ok, vamos con la actividad del día de hoy. Dice, completa los enunciados según lo visto en clase. Únicamente vamos a abarcar los, como dice acá, conductores y aislantes. Conductores y aislantes. Entonces, únicamente nos vamos a enfocar en estos dos para completar estos enunciados que dice, para que se produzca eléctrica, la carga eléctrica debe poder desplazarse a través de un que lo permita. Los materiales pueden clasificarse como, les dije, solo estos dos, y los materiales permiten que la corriente eléctrica circule a través de ellos. ¿Cuáles son estos? Y los materiales no permiten que la corriente circule a través de ellos. ¿Cuáles son? Hasta sin volver a ver la clase lo responden súper fácil. Y ese es el otro. Dice, realiza el siguiente asocie en donde se deben colocar los elementos que corresponden, ya sea conductores o aislantes. Aquí a un lado está plástico, cobre, hierro, plata, papel, cartón, oro, cerámica, grafito, madera, aluminio y vidrio. Y los vamos a ir clasificando, ya sea que sean conductores o aislantes. Como les dije, a partir de ya, pues, las actividades, yo se las voy a calificar y se las voy a ir anotando, o sea, en la consigna que tienen ustedes que imprimir. Entonces, vamos a realizarlo. Esta tarea se entrega el día de hoy, así que vamos a comenzar a realizar. Y con eso terminamos la clase, con la actividad.